Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio honramos a los hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conoceremos historias sorprendentes de estos héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Atendamos. Hoy vamos a tratar de realidades donde Dios llora, realidades que se dan en muchos países, quizá también en el suyo, donde ustedes viven, y donde la Iglesia, a través de su pastoral social, intenta paliar ese dolor. Hablaremos de la misericordia y de la justicia, de la paz y la solidaridad. Para ello, hemos invitado a estar con nosotros al padre Fabián Silva, director de la pastoral social de la diócesis de Sonsón Río Negro, en Colombia. Padre, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ti, María, muchas gracias. A ustedes, los que nos permiten llegar hasta sus hogares para escucharnos y conocernos un poco más desde nuestras propias realidades. Algunos de los que nos están siguiendo, y usted también, imagino, nos acordaremos del año de la misericordia que el Papa Francisco había proclamado, había llamado del 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre de 2016, el año de la misericordia. Pero para ustedes que están trabajando en la pastoral social, en realidad cada día es el año de la misericordia, ¿no? Claro, desde el área de la pastoral social, el servicio es precisamente vivir en la misericordia y en la asistencia a las necesidades de tantos hermanos nuestros que están carentes de una comida, de una vivienda, de un vestido, de una asistencia desde la propia realidad que ellos encarnan. Y la pastoral social, como fruto precisamente del año de la misericordia, ha tenido a bien crear la Casa de la Misericordia, precisamente ese año que el Papa nos convocara. Como ya lo he dicho, quedó como fruto una Casa de la Misericordia donde brindamos asistencia en alimentación, acogida y vestido a muchos hermanos nuestros, sobre todo del territorio nuestro y Río Negro, que es un municipio que concentra demasiados habitantes de municipios cercanos que por ser Río Negro centro, pues llegan en búsqueda de ayudas y también para suplir un poco sus necesidades. Padre Fabián, yo quería que usted últimamente, en los últimos años, está día a día trabajando para paliar estos problemas, para secar las lágrimas allí donde Dios llora, ¿cómo definiría usted la palabra misericordia? Yo digo que la misericordia no se puede quedar solamente en lo bonito de la espiritualidad, sino en la realidad del servicio. Y el servicio, sobre todo, a aquellos que incluso no nos buscan, sino que nosotros podemos encontrar en el camino. El indigente, el migrante, el que está, en cierto modo, al lado de la sociedad del común porque no se atreve a buscar ni encuentra un refugio. Entonces, la misericordia es eso, la acción de la espiritualidad. Yo digo que las manos que se hacen todavía más espirituales que las manos que se quedan solamente rezando. Y a eso tenemos que motivarnos en todos nuestros pueblos, a que la oración se traduzca en acción. Y ese ha sido un principio regente de nuestra Iglesia y que ojalá todos nosotros como cristianos católicos lo entendiéramos. Que no es María porque está en un servicio directo con la Iglesia, que no es el Padre porque está consagrado. Es todo bautizado que está llamado a hacer de la misericordia un arte, el arte de amar. Qué bonito esto del arte de amar, me gusta mucho. Y creo que este arte tiene como un catálogo, un códex, que son las obras de misericordia, ¿no? Claro que sí, y yo creo que ese debería de ser como el norte al que apuntáramos nosotros al paralelo de unos sacramentos, de unos mandamientos. Pues hombre, las obras de misericordia, qué mejor carta para la navegación de nuestra vida y de nuestra existencia como creyentes. Es que si el Evangelio nosotros lo viviéramos a la manera como Cristo lo vivió y lo practicó, nuestra humanidad sería otra. Nos ha faltado tener esa carta de navegación. ¿Y por qué piensa usted que eso nos resulta a veces tan difícil? No hay una comprensión de la palabra. Es que vemos como tan etéreo el Evangelio que creemos que si hacemos algo
que está en nuestras manos, entonces ya estamos rompiendo con esa palabra. Y no, lo que hay que hacer es que esa palabra sea la que rompa con nuestros actos, sea la que llegue a inundar esos espacios vacíos, a llenar los corazones que tantas necesidades tienen, a buscar a aquel hermano nuestro que no se atreve a llegar quizás porque no le hemos proporcionado unas manos para el servicio, para la acogida, para el amor. También cuando ustedes hablan de trabajo de Cáritas, le llaman pastoral social. O sea Sí. que la palabra pastoral también está allí. Hay mucha gente que a veces separa, ¿no?, lo pastoral y lo social. Me parece muy bonito que en su caso ustedes en Colombia, creo que es en todo el país, ¿no? Sí, sí, ustedes sí. lo unen, la pastoral social. O sea que además de ser social, tiene que ser también pastoral. Claro. Es que desde la concepción misma de lo que es la pastoral social, se especifica que es la acción concreta en casos concretos. Y yo insisto mucho, no es pensar en cosas irrealizables, es hacer que el Evangelio tenga su plena realización y su mejor punto de acogida desde el mismo ser del cristiano, con otro ingrediente todavía mejor, que no excluye. Porque cuando yo voy a prestar un servicio, no me fijo si él tiene el bautismo católico o si está yendo a la Eucaristía o si está participando de nuestros grupos apostólicos, ¿no? También llega el que es indiferente en otros momentos con nosotros como católicos o el que no es de confesión católica, porque la caridad no tiene nombre ni religión, la caridad tiene necesidad de servicio. ¿Qué es eso? Y a lo que tenemos que apuntar. De todas maneras, también, porque creo que también hay que apuntar, como usted dice, en este aspecto, el Santo Padre muchas veces dice que la Cáritas de la Iglesia no es una ONG. Sí, 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 y esa la tenemos clara. Que a veces nos tengamos que valer de ciertos medios para hacer a la práctica, y infortunadamente pareciera ser una ONG, pero no queremos ser ONG, queremos ser vivientes y practicantes del Evangelio. ¿Y cuál sería para usted la diferencia entre una ONG que también da una ayuda social, que también ayuda al que está desnudo, al abandonado, da alimento, y la Iglesia? ¿Cuál es la principal diferencia? De que está impregnada el Evangelio y la vida sacramental y espiritual. Las ONG hacen muy buena obra y le agradecemos a Dios ese servicio y que nunca dejen de servir y de ayudar, pero les falta un ingrediente que a veces de pronto se desliga de la misión misma de la Iglesia, y es la espiritualidad, el amor que viene dado desde la palabra de Dios. No porque no se haga con amor, sino que es que este como que impregna, permea mejor la realidad de amar y de servir. Hablando de las obras de misericordia, yo quería focalizarme en dos que en estos momentos sé que en su diócesis también las están viviendo mucho y que yo creo que quizá son para mí momentos en los que realmente a veces es más difícil ver a Cristo, porque normalmente el día a día estamos más acostumbrados quizá, ¿no? Siempre se dice que hay que ver a Cristo en el otro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de estabas prisionero y viniste a visitarme, esta frase de Cristo, ¿no? En ver a Cristo en esto. Usted creo que también tiene una pastoral penitenciaria. Por supuesto. Y con un ingrediente también mayor, que las cárceles en nuestro territorio, no solo diocesano, sino nacional, están hacinadas. Y eso hace que se dificulte más todavía el trabajo. Pero por la gracia de Dios y viendo también como la efectividad de esa acción que la pastoral social tiene, pues por lo menos en los centros de reclusión que nosotros tenemos y atendemos, se nos facilitan un poco las cosas, porque hemos visto cómo en algunas ocasiones le cierran la puerta a otros grupos minoritarios o confesionales. Cuando llega a la iglesia, las mismas directivas nos facilitan el trabajo. ¿Por qué? Porque ve que es un trabajo responsable, comprometido y generoso. Y eso hace que la acción de verdad sea en cumplimiento de una misión. Cuando se hace el trabajo con generosidad, con compromiso, con respeto, nos ganamos también esa parte de credibilidad para poder llegar a aquellos que están privados de la libertad y donde lo que más les inculcamos es que las barras de una cárcel no coartan la libertad del espíritu.
Y eso tiene que ser la realidad. Usted puede estar muy libre, pero encarcelada en sus cosas, en sus caprichos, en su mundo, en su dimensión. Cuando yo puedo estar en una cárcel, pero con el aire de libertad que solo da la esperanza y la fe puesta en Dios. ¿Tendría quizá algún ejemplo de esta labor que hace la pastoral penitenciaria? ¿Cómo, por ejemplo, trae usted esperanza o conversión también? Porque me imagino que también utiliza la conversión. Sí, hay unos talleres, se llaman las Escuelas de Reconciliación y Perdón, ESPERE, así es el título, que son tomadas de otra diócesis de Colombia, pero que no son pues de propiedad privada. Las compartimos entre diócesis precisamente para el ejercicio y el acercamiento a nuestros hermanos privados de la libertad. Las escuelas de reconciliación y esperanza traen un mensaje donde lo primero que hay que sanar es el corazón de la persona. Y luego esta persona va a sanar el corazón, ya sea de su familia, ya sea de la sociedad o incluso ya sea de la persona a la que hizo en algún momento un daño. Entonces esas escuelas de reconciliación y esperanza traen una alegría, primero en primera persona. Porque yo digo que lo primero que hay que rescatar en una cárcel es a la persona que la está viviendo. Y luego su familia, luego la sociedad, luego quien está herido por esta... Bueno, que se desencadena como en algo bonito en el tiempo y en la evolución misma del ser. Qué importante es esto. Luego hablaremos del tema de la justicia, que también tiene que ver con esto, ¿no? El otro tema que quería hablar con usted es el tema de acoger al forastero. Y ahí quería hablar de los inmigrantes. Colombia es un lugar que recibe muchísima migración de otros países de Latinoamérica, especialmente de Venezuela, pero también de Haití. ¿Cómo es la realidad y qué retos presenta esto para la pastoral social? Precisamente también una de las acciones que hemos logrado nosotros llevar a cabo con otros entes de la Iglesia, como Cáritas Luxemburgo. En años pasados pudimos hacer un trabajo de identificación, ayuda y compromiso con nuestros hermanos migrantes de Venezuela. En lo concreto de nuestra diócesis, por ser un corredor de una de las arterias principales de Colombia, eso hace que mucho desplazado nos llegue. Entonces hay situaciones de atención psiquiátrica, en salud, en asistencia alimentaria, en vestido, no pocas veces también en habitación, para ayudar a mitigar un poco esas situaciones. Y es lo que hemos procurado, que ese servicio también a los migrantes y desplazados no se aísle de nuestra misión. También lo tenemos en la mira de nuestras acciones y estamos siempre propendiendo por ofrecer un servicio cada vez mejor, cada vez mayor. Finalizamos este programa con esas historias que nos recuerdan lo valeroso que es vivir la fe en nuestros tiempos, un poco como el Éxodo, lleno de pruebas y obstáculos, pero siempre guiados de la mano de Dios. Para conocer más sobre estas historias y cómo puedes ayudar, visita www.acncolombia.org.